La vida de Alfie como seductor tiene varias condiciones: el vino, las mujeres y la prohibición de lo que él llama casamiento, aunque para mí esto último es otra cosa. Lo que se evita es la intimidad. El código estricto bajo el que vive, una herencia familiar, le permite hacerse el boludo respecto de las situaciones que se le presentan en la vida. Pero, así como veremos en el análisis, a veces las leyes que tomamos son los puñales que nos clavamos a nosotros mismos. Soy Brahma, psicólogo clínico, y hoy vamos a hablar de Alfie, el seductor irresistible. Apenas comienza esta historia tenemos en primer plano la figura de Superman, una metáfora de lo completo que se puede creer que el protagonista está por todo el placer que ha sido capaz de obtener. Pero esto es recién la superficie del iceberg. Durante toda la película, Alfie rompe la cuarta pared hablándonos directamente a nosotros, los espectadores. Hasta podría verse como una sesión donde se escucha lo que un paciente dice, desarrolla sus propias tesis sobre el erotismo y será esa la guía de su historia. Tiene un hábito bastante interesante, debe usar una palabra nueva todos los días. La de hoy es ostentoso, quien trata de traer atención a uno mismo. Podríamos pensar la seducción como una actividad destinada al encuentro de algo, pero de forma pasiva. Hay algo que se oculta, un velo, algo que se tapa con la intención de que al otro le genere un misterio lo suficientemente atrapante como para que se acerque. Vemos un intercambio con su vecina donde la hace sentir bien en este ámbito erótico para luego sugerir que su departamento está sucio y que así ella proponga limpiarlo. ¿Es un acto de manipulación? ¿Es alguno de estos personajes ignorantes de lo que pasa en este segundo plano misterioso? Díganme qué piensan. Alfie nos va describiendo de a poco la filosofía de su vida. Una parte es lo que llama la forma europea, la prioridad, el vino y las mujeres. Máximo placer con el menor esfuerzo. Este tipo de pensamiento se parece mucho a la filosofía hedonista. Este abandono al placer, menor esfuerzo y pasividad se resume en esta posición. Cuando termina su trámite le pone la nota más alta a la belleza de la chica, A-. Este menos implica que algo ha quedado por fuera y es justamente ahí donde está el eje del mundo íntimo. En ese letrero gigante que dice no pasar. Comenta que lo mantiene fuera del matrimonio es que en algún momento ellas quieren más de lo que él puede dar. Mientras nos va relatando podemos ver una lógica económica. Hay un encuentro que se está evitando en la ética del protagonista. Hay algo que sobra. Lo siguiente que hace es ir a la casa de su casi novia, pero lo que busca es un baño y comida. La seducción solo como un medio para otro fin. Miren esta cara. Esa mirada es el efecto de ese utilitarismo. Para cuando se la devuelve a Alfie, este se separa totalmente de ese efecto y responde que lo que realmente busca esa mujer es compromiso. Según él, quieren domestificarlo. En psicoanálisis a este tipo de errores se les llama lapsus, que vendría a ser en este caso, por ejemplo, la combinación de distintas palabras en una sola, un invento, un neologismo. Esto podría ser, interpretado como la manifestación de lo inconsciente. En este caso, la palabra es domestificado. Hay una mezcla que unifica domesticado, que refiere a esto donde Alfie se sentiría, atrapado, donde sentiría que pierde su libertad por parte de un otro, en este caso las mujeres, cuando él está sintiendo algo, pero también está mistificado. Esto se traduce mejor al inglés, el idioma original, como mystified. Pero esta parte mistificado en nuestro idioma significa engañado, embaucado. Pero en el idioma original tiene otro sentido más, que es estar sorprendido, es estar obnubilado por algo. Hay también algo de lo místico por lo que se ve tomado. A lo que suma que no es sano depender de nadie, como si fuera que él lo está haciendo por el bien de ella. Lo que realmente no quiere encontrar es la otra cara de su propio ser, es él mismo el que es un objeto de utilidad.
A la mañana se reúne con su amigo que sufre porque ya no va a poder estar más con su pareja, un sentimiento que Alfie no comparte. Tenemos un momento muy interesante donde por primera vez se lo nota frustrado. Se ofende por cómo su jefe trata a su mujer, quien le ha dedicado tantos años de aprecio, y continúa con que no hay forma de respetar al matrimonio como institución. Alfie se queda charlando con la ex de Marlon porque en parte también son amigos. La cosa se empieza a picantear y lo que el protagonista piensa es que si sigue adelante ayudará a que la ruptura entre ellos no duela tanto. Está desligándose de lo que implica lo que está haciendo. Se está haciendo el boludo. Al otro día, como todo lo inconsciente, el recuerdo vuelve molestando. El amigo le cuenta que su ex lo visitó a las 4 de la mañana para decirle que lo perdonaba, que le daría más tiempo. Alfie pregunta qué fue lo que dijo para arreglar las cosas y este responde que le pidió casamiento. Todos estos momentos son inflexiones morales que van probando la ética de este hombre cuya prioridad está en la satisfacción del erotismo en la seducción. Pero ¿a quién realmente satisface? Tras descubrir que Julie, la que le servía de hotel, busca otra cosa, nos da otra parte de su filosofía. Dice: mi padre me dijo, hijo, cada vez que conozcas a una mujer hermosa, recuerda que hay alguien que está harto de tener sexo con ella. Esto es, en cierta forma, la castración de la idealización de una mujer, poner en falta eso místico. Pasa lo inimaginable y Alfie experimenta la impotencia. Este Superman ya no es un ser completo. El narcisismo ha sufrido un golpe importante y algo ha comenzado a caer. Quizás más de una cosa. Se ha dado cuenta de que no es lo que el otro quiere necesariamente. El doctor le dice que sintió un bulto en su bulto y lo acerca un poco a la experiencia más certera de la pérdida, la castración definitiva, la muerte. Coincide también con que Lonette está embarazada, por lo que van juntos a un hospital para terminar el proceso. La presencia del vacío continúa dándole nuevos significados a la vida del hombre, sentidos que se rehúsa a contemplar. Los resultados de sus estudios le permiten continuar ignorando su predicamento y conoce a una nueva mujer, una que trata al sexo opuesto en términos de utilidad, exactamente igual que él. Este vínculo es un reflejo del narcisismo de Alfie, el espejo que le devolverá lo que él ha dado pero de forma invertida. La noticia de que su amigo se fue con su pareja porque ahora hacerla feliz es su prioridad es un nuevo choque. Las pérdidas de Alfie se le presentan cara a cara. La soledad de las fiestas es destrozada por lo que el protagonista llama un milagro. Decide hacer algo que jamás había hecho con otra chica, la invita a su departamento. Capaz podemos entender esto como un intento de acercarse a la intimidad. Algo de las cosas que le estuvieron pasando lo inspiraron para que bajaran un poco esas defensas. La relación se maneja en la bipolaridad de momentos altos de euforia y manía, seguidos de momentos bajos de destrucción y melancolía. Alfie nos cuenta una historia de su adolescencia. En un viaje de la secundaria se vio cautivado, embelesado, embrujado por una estatua de la diosa Afrodita. La maestra lo llama y en una segunda observación se da cuenta que la estatua tiene grietas. Domestificado. Se reúne con su versión alterna tomando absenta, el hada verde. La mujer tiene la experiencia suficiente como para darse cuenta de que Alfie no es esta máscara de satisfacción y engreimiento que demuestra. Esto pone nervioso al joven, posición en la que no está acostumbrado a habitar. Con cierta angustia, la mujer le dice que sabe esto porque ella también es así. Otra confirmación más de esto del narcisismo. Todo pasa por el yo. La decadencia del protagonista lo lleva a visitar a esos amigos que se mudaron y descubre que Lonette tuvo efectivamente a su hijo. Lo que el bebé le devuelve es una paradoja, un sentimiento agridulce que roza entre la ignorancia y cierto saber. Marlon, su amigo, llega y su mirada, lo que habita en su mirada, es otra oportunidad que Alfie tiene para resignificar esa filosofía bajo la que vive. O mejor dicho, que lo vive. Pero como resiliencia fue la última palabra que el calendario nos enseñó, parece que Alfie necesita algo más. Hace lo que nunca hizo, compra flores para una mujer. Cae de sorpresa al departamento, las flores llegan a las manos destinadas y el espejo por fin muestra el rostro de la verdad. Así como Dorian Gray, el protagonista está evitando ver su propio retrato, pero ya no más. Ella está con un chico, uno que nunca vemos. La pregunta
¿Qué tiene él mejor que yo? Es un intento de tapar el hueco que ya está hecho. Liz demostró lo que las mujeres de su vida han sentido con él siempre. La reflexión final del mujeriego es que tiene muchas cosas, pero no paz mental, por lo que se queda preguntándose de qué se trata todo esto. Alfie se siente atrapado cuando empieza a sentir algo en sus relaciones con las mujeres. La seducción es parte de un ciclo que termina excluyéndolo de cosas que él parece valorar sinceramente, como los amigos, la compañía o incluso la familia. Se ve mistificado por la belleza de las mujeres que lo llaman para satisfacer su erotismo, pero también debe cumplir con una ley que lo obliga a alejarse. Comienza a ver las grietas. Se nos dice en un momento de la historia que esta ley, esta filosofía, es algo que ha heredado del padre, algo que ha tomado de su papá. Así como vimos en otro video, a veces estas leyes nos permiten no ser devorados, aunque también pueden devorarnos. Por hoy dejamos acá, nos vemos en otro video.